Estimadas y estimados, tengan todos muy buenos días y sean bienvenidos a este webinario referente a criterios de sostenibilidad dentro del ciclo de vida de de las edificaciones en Colombia. Mencionamos que este webinario forma parte también de las acciones en el plan de trabajo de vivienda, que es un sector de trabajo en el marco del proyecto Mesoamérica y en el cual tenemos los valiosos apoyos de Colombia y México para dar a conocer sus buenas prácticas. En ese sentido, el día de ahora agradecemos a Colombia por liderar ese espacio de gestión del conocimiento y en ese sentido, para esta ocasión tenemos la participación de Luz Dari Pulido. Ella es del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia, quien nos va a hacer la presentación sobre, como comentábamos, de los criterios de sostenibilidad dentro del ciclo de vida de las edificaciones. Estimada Luz, le cedemos el espacio, así que adelante, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por permitirnos contarles un poquito de lo que estamos haciendo, poder tener un tiempito en el que vamos a charlar también al final, tener algún tiempo importante para preguntas, intercambiar experiencias, que es lo más importante como de todo este aprendizaje que llevamos conjunto entre los países de Mesoamérica. Voy a permitir compartir pantalla para dar inicio a la presentación. Exacto. Bueno, precisamente vamos a hablar hoy de un proyecto que para nosotros en Colombia ha sido muy importante y para el Ministerio de Vivienda específicamente, que se llama el Criterios de Sostenibilidad para Edificaciones. Estos criterios son muy particulares porque tienen en cuenta el ciclo de vida de las edificaciones. Digamos que es un alcance muy importante. Antes de comenzar y de empezar como con el carretazo que tenemos preparado para ustedes, de contarles toda la historia de cómo ha sido, quería contarles que aquí en Colombia nosotros tenemos una entidad que se llama el Departamento Nacional de Planeación. Ese Departamento Nacional de Planeación es la entidad encargada de elaborar y ejecutar el plan de desarrollo del gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo de cada administración. Entonces, ese plan cambia cada 4 años, de acuerdo a cada administración. Ya vamos a ver por qué es importante esta mención. Y acá, cuando nosotros estamos viendo en esta parte azul donde dice 1.COMPES, ¿qué es el COMPES? Resulta que el COMPES es el Consejo Nacional de Política Económica y esta es la máxima autoridad de planeación y asesoría para el gobierno en temas relacionados con el desarrollo económico y social. Resulta que para lograr pues que este desarrollo económico y social sea exitoso, este consejo coordina y orienta a los ministerios, como en nuestro caso, y a todas las entidades que tienen a su cargo actividades de política, mediante el estudio y la aprobación de unos documentos sobre el desarrollo de políticas generales. Todo lo anterior para contarles que el Departamento Nacional de Planeación, que les conté al principio, es quien ejerce la Secretaría Ejecutiva de este COMPES. Y así resulta, por eso resulta esta palabra de COMPES. Precisamente el documento que nos corresponde para esta sesión es la Política Nacional de Edificaciones Sostenibles. Esta política nació precisamente en 2018 y este es el COMPES 3919. ¿Qué busca esta Política Nacional de Edificaciones Sostenibles? Busca impulsar la inclusión de criterios de sostenibilidad dentro del ciclo de vida de las edificaciones a través de instrumentos. ¿Y esto para qué? Para la transición, seguimiento y control e incentivos financieros que permitan implementar iniciativas de construcción sostenible con un horizonte de acción hasta el 2025. Este COMPES, digamos que es desde el 2018, ¿cierto? Y está en el periodo de la administración 2018 al 2022, como para que tengamos en mente la trazabilidad de la situación y podamos captar muy bien la línea de tiempo que les vamos a presentar a lo largo de la charla de hoy. ¿Qué dice esta política específicamente para el Ministerio de Vivienda? Resulta que estos COMPES no solamente le asignan unas funciones específicas a cada una de las carteras, a cada uno de los ministerios o de las entidades, sino que le desarrolla unas actividades específicas para lograr esa tarea grande. Y en este caso, para el Ministerio de Vivienda,
este COMPES estableció que nosotros debíamos determinar los criterios de sostenibilidad para edificaciones y que tenemos que efectuar los ajustes normativos necesarios que permitan su reglamentación. Esto es súper importante. Y dice que los criterios tendrán como referencia unos establecidos en la presente política, que es un anexo, y nos daba un lapso importante que debía desarrollarse entre 2019 y 2020. Eh, por supuesto, también nos daba ese periodo de implementación diferencial por tipo de edificación y bueno, digamos que hacía un poquito laxa la situación. Resulta que esa es la tarea del Ministerio de Vivienda, pero este mismo COMPES también le ponía tareas a otros ministerios. Al otro ministerio que le ponía tarea es al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Y a él le dijo, usted debe definir los criterios para certificación de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario y vivienda no bis, tanto nueva como usada, a través de una norma técnica colombiana que responda a los criterios de sostenibilidad que defina el ministerio. Y dice, esta NTC será de aplicación voluntaria. Resulta que acá en Colombia nosotros tenemos un instituto que se llama ICONTEC, el Instituto Nacional de Normas Técnicas. Este instituto es un híbrido, él es público y privado, pero su función es elaborar las normas técnicas de todo lo que se necesite, ¿cierto? Pero únicamente esas normas técnicas quedan siendo vinculantes u obligatorias a través de alguna ley, un decreto, algo que lo pueda reglamentar y que lo pueda obligar. Esa era la tarea que este COMPES le asignaba al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Nosotros en Colombia todavía no tenemos esas NTCs. Eh, para entrarles un poquito en contexto, nosotros tenemos la vivienda social para nosotros, es vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario, y está la que no es social. A eso se refiere esta última parte de la diapositiva. A grandes rasgos lo que podemos decirles es, nosotros debemos, la tarea es, Ministerio de Vivienda debe definir los criterios de construcción sostenible y el resto de los ministerios también tienen otras tareas. Una es esta del Ministerio de Ambiente que tiene que, con base en esos criterios que se definen, crear la CNTC para poder certificar edificaciones, que para nosotros en Colombia es muy importante porque digamos que esa es la forma en la que uno, aparte de todos los sellos que existen, pueda verificar que la vivienda se construyó con unos criterios que ya son nacionales, ¿cierto? Digamos que ese es como el segundo paso de, mm, de la gran actividad de este tema de criterios. También al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud les asignó unas tareas específicas y era, por supuesto, con base en estos criterios, poder elaborar los propios, ¿cierto? Porque esta política nacional de edificaciones sostenibles para nosotros y para todos, edificación es todo, es todos los recintos donde habiten seres humanos, ¿cierto? Entonces ahí no solamente son las viviendas, sino también las oficinas, pero en cambio también los hospitales, toda la parte de salud, toda la parte de educación, y esto resulta siendo el mundo, ¿no? Digamos que esta parte es importante que la podamos entender porque a primera vista parecía que fuera un proyecto que saliera solamente del Ministerio de Vivienda, pero ya vamos a ir viendo cómo a través de varios estudios fueron incluyéndose actores y el tema se volvió muchísimo más denso para poder determinar unos criterios generales que aplicaran para todo tipo de edificaciones. Esta Política Nacional de Edificaciones Sostenibles tiene, digamos, una línea de tiempo que queremos contarles. Yo creo que también Julie se las contó la vez pasada con la resolución 549, pero vamos a hacer como un repaso para saber qué tiene Colombia en este momento referente a edificaciones sostenibles de manera vinculante, no de manera voluntaria, sino de manera vinculante. Como habíamos visto la vez pasada, está el decreto 1285 de 2015, es la resolución 0549 que les hablaba Julie, que crea unos lineamientos de construcción sostenible para edificaciones. Y viene, y él reglamenta los parámetros y los lineamientos, ¿cierto? Y tiene dos anexos súper importantes. Un anexo es la clasificación climática del país, que ustedes saben que nosotros en todas las ciudades no somos iguales y tenemos que tener unas características particulares. Y la otra es la guía de construcción sostenible, en donde se mencionan todas las medidas activas y pasivas que se pueden utilizar para lograr los, em,
los porcentajes de ahorro que requiere la resolución 549. Son como todas las opciones que se permiten, más que se permiten es como orientar a que se puedan utilizar eh, unas medidas activas y pasivas dependiendo del tipo de proyecto para que puedan cumplir con esos mínimos de ahorro voluntario, por supuesto, para vivienda en este momento. Para el resto de edificaciones es obligatorio, pero en este momento la resolución es voluntaria para vivienda. Y luego viene nuestro COMPES 3919, el que les estaba hablando, nuestra Política Nacional de Edificaciones Sostenibles. ¿Qué busca esta política? Complementar la 549. Resulta que la 549 no es una resolución que uno pueda irle alimentando y alimentando y metiéndole cosas, sino que ella está específicamente para temas de eh, ahorros mínimos en agua y en energía. Todo lo demás tiene que ser un complemento aparte. No puede estar dentro de la resolución y digamos que el DNP lo identificó muy bien dentro del COMPES y por ello determinó la creación de estos criterios de sostenibilidad que resultan involucrando a un montón de ministerios y de actores que vamos a ir viendo. También tenemos la resolución 572 del 19, que se trata de la línea de tasa compensada para proyectos de BIS o BIP con criterios de sostenibilidad. Hay otra resolución de 2022, la 019, que define los lineamientos y criterios técnicos y medios de verificación para acceder al beneficio de e-cobertura. Este es un incentivo a la demanda. Está la actualización precisamente que les hablaba Julie la vez pasada, en la resolución 549. Por supuesto, la renovación de esos criterios técnicos y está la adopción de los criterios de sostenibilidad, que es lo que nos reúne el día de hoy. Este es como el panorama que nosotros tenemos en Colombia para el tema de edificaciones sostenibles. ¿Qué vimos nosotros cuando empezamos a desarrollar la tarea? Pues la tarea es supremamente ambiciosa, como ustedes lo verán, y empezamos a identificar a los actores principales, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, están los constructores, están los industriales, por supuesto que son los que nos suministran todos los materiales, también están los usuarios, porque el ciclo de vida abarca extracción de materia prima, todo el tema de manufactura, transporte de materiales, el diseño de las estructuras, ¿cierto? De las edificaciones, su construcción, el tiempo de operación, el tiempo que también tienen este tiempo un mantenimiento y finalmente la demolición de la edificación. En este punto, no solamente es el tema de los privados, que es el que construye, que es el que extrae los materiales, el que los transporta, tal, no, sino que también están las carteras del gobierno nacional. Aparece el Ministerio de Minas y Energía, por supuesto, con el tema de extracción de materias primas, hasta con el tema de manufactura, está el Ministerio de Comercio, con el tema de extracción de manufactura también, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Ambiente, que es el que anda vigilando como que todo se haga de la manera correcta, con el tema de las extracciones y de la protección del medio ambiente. Y por supuesto estamos nosotros, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que somos como los que establecemos todos los criterios para las licencias, ¿cierto? Las licencias de construcción, todas las licencias urbanísticas que se requieran. Está el Ministerio de Educación, por lo que les estaba contando ahora, y es por el otro tipo de uso de las edificaciones. También está el Ministerio de Salud. Está la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que son unos servicios muy, muy importantes. Acá también aparecería, nos falta complementar la presentación, porque nos falta el Ministerio de TICS, que son las tecnologías de la información y las comunicaciones, ¿cierto? Por Internet, porque ahora todas las edificaciones, por lo general las familias utilizan lo que antes llamábamos parabólica hace muchísimos años, y esta televisión por cable que ahora es satelital y todo, digamos que nos íbamos dando cuenta que este ciclo de las edificaciones tiene una multiplicidad de actores que no era solamente determinar unos criterios, tocaba sumar a todos los actores, que todos los actores estuvieran de acuerdo, pues porque si van a ser los dolientes de alguna parte del tema, pues deben estar autorizando, por supuesto, los criterios que les correspondan. Y nosotros cómo desarrollamos digamos, el trabajo que hemos venido haciendo
Nosotros empezamos en 2020, en 2019, 2020, pero resulta que en 2020 fue la pandemia. Entonces habíamos desarrollado una gran parte en 2019, alcanzábamos a hacer reuniones, unas mesas de trabajo, pero en todo caso pues nos tocaba continuar con el tema porque no lo podíamos dejar enfriar, debíamos cumplir con la tarea que nos había determinado el Departamento Nacional de Planeación. Y tuvimos mesas de trabajo, por supuesto, con los ministerios, como les contaba, con ambiente, con comercio, con minas, con educación, con salud, con Colombia Compra Eficiente, que esta es una entidad que define como los criterios y los parámetros para hacer compras, para hacer las compras de lo que las entidades públicas necesitan, ¿cierto? Y esos criterios tienen una política y unos criterios donde también debíamos incluirlos, porque pues si va a tener el tema de materiales, pues y de compras y bueno, como todo el ciclo de la edificación, debíamos incluirlos, por supuesto. Nos reunimos con el sector privado, con todos los industriales, con los cementeros, con los de los ladrillos de arcilla, con los productores de vidrio, ¿cierto? Con todos los constructores, con constructores de varias regiones del país y también acudimos a conocer y a profundizar muchísimo en el tema de las certificaciones internacionales. Nos reunimos con Brill, eh, pues en su casa principal que es en Londres, fueron muy, muy amables como mostrándonos cuáles eran los criterios con los que ellos podían medir em, sus propios estándares de sostenibilidad, es, con LEED también, con CASA, acá en Colombia. Para hacerles un contexto, nosotros tenemos varios gremios, pero hay un gremio específico que se encarga del tema de construcción sostenible. Y ese es el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Ellos llevan más o menos unos 15 años trabajando acá en Colombia, pero pues digamos que en todo el mundo han venido trabajando desde hace mucho más. Y digamos que son como los expertos en poder decantar la información internacional y la información a lo largo de la historia para poder determinar para nuestro caso colombiano qué podría ser y son, digamos que han sido en varias ocasiones los consultores a los que se ha contratado mediante pues las licitaciones y bueno, todo el tema correspondiente al gobierno para poder hacer contrataciones de consultorías por los expertos. Y este Consejo de Construcción Sostenible desarrolló un sistema de certificación que se llama CASA. Todo lo anterior era para contarles qué era CASA, es el sistema de certificación del Consejo de Construcción Sostenible, y el otro es EDGE. Resulta que cuando se creó la 549, eh, obviamente pues tocaba complementarlo con un sistema que lo pudiera medir. Digamos que por varias cosas, eh, ustedes saben que la 549 fue elaborada entre el sector privado, entre la Cámara Colombiana de la Construcción, entre IFC y el Ministerio de Vivienda en su momento, e IFC ofreció este sistema EDGE para poder hacer la medición de la 549, pero por muchos problemas y temas en los que el gobierno no podía asumir una certificación internacional para medir algo nacional y bueno, esos eran unos temas ahí un poco más jurídicos. No se pudo adoptar esta certificación desde el gobierno nacional, la está operando el sector privado, la Cámara Colombiana de la Construcción. Y pues obviamente es otro tipo de certificación, así como LEED, como BRIN, como CASA, eh, que escogen a libertad, digamos, los constructores y quienes deseen hacer evidente su compromiso con la sostenibilidad en las edificaciones. Con estas mesas de trabajo obtuvimos un montón de información porque nos dimos cuenta que tanto los industriales como los constructores, dentro de todo el ciclo de su proceso, ya venía incluyendo muchos criterios de sostenibilidad que para nosotros no eran como tan evidentes, ¿cierto? Entonces ahí empezamos a ver además la importancia de poder incluir esos criterios también de los materiales, porque una cosa es del proceso constructivo, ¿cierto? Pero no, también necesitábamos incluir temas de los materiales y nos dimos cuenta también que el sector privado venía trabajando desde hace muchos años, em, creando unos documentos en los que iba consignando
criterios de sostenibilidad de acuerdo a lo que iba haciendo. También encontramos unos documentos muy importantes del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, encontramos unos documentos que ha creado también con la Cámara Colombiana de la Construcción y que vienen trabajando, que por supuesto son voluntarios porque no están adoptados mediante ninguna regulación, pero que sí demuestran que nuestro país está muy interesado y ahí está, ha estado muy interesado desde hace varios años en poder eh, realizar sus proyectos con unos criterios muy responsables en materia de sostenibilidad, ¿sí? Y eso nos pareció absolutamente enriquecedor porque ya lo que vamos a ver ahora, vamos a ver una fracción muy pequeñita de los insumos y de los resultados que hemos podido recolectar y de lo que hemos podido estudiar y adoptar como criterio en el borrador que contamos, pero que de manera muy positiva podemos ver que han sido ya implementados por el sector, em, implementados y también interiorizados dentro de las organizaciones, que es muy importante, porque no hay nada mejor que hacer algo voluntario, digamos, dentro de las organizaciones y dentro de las edificaciones, porque realmente es teniendo en cuenta no solo el ciclo de vida de las edificaciones, sino la calidad de vida de los habitantes. Para nosotros eso fue maravilloso, digamos, un ejercicio enriquecedor. ¿Qué insumos tuvimos para poder crear estos criterios y este borrador de guía que tenemos? Resulta que también existió eh, una sociedad, digamos, que se creó entre los ministerios de Vivienda y de Ambiente, que se llamaba la Estrategia Colombiana mm, la Estrategia Colombiana Baja Carbono con el Ministerio de Vivienda. Y allí el consultor que se contrató identificó dentro de era un producto que parecía muy sencillo, pero resultó siendo una tabla maravillosa en la que podía identificar toda la cantidad de actores que les mostramos al principio, pero además identificaba no solamente los actores, sino qué parte del ciclo le interesaba a cada uno y se empezaba a desarrollar una cantidad de criterios que eran importantes por cada una de las actividades que dijimos, esta es una super sábana de información que debemos empezar a alimentar. También tuvimos dentro del proyecto de cooperación triangular entre Colombia, Alemania y México, que se basó, digamos, en un proyecto que el DNP suscribió. Encontramos también nos apoyamos muchísimo en la experiencia de nuestros amigos mexicanos, de donde hemos traído muchísima información y a quienes les agradecemos por todo el interés de siempre podernos apoyar. También de Alemania recibimos bastantes insumos, pero por supuesto por la cercanía con México y nuestras realidades, pues nos entendimos muchísimo. Y de este proyecto resultó la Guía de Criterios de Sostenibilidad para la Vivienda Social en Colombia. Esta guía fue fundamental porque no solamente traía la identificación de los materiales que se utilizaban, pero sí traía también como una serie de insumos para crear unos incentivos pues para motivar a la construcción sostenible en Colombia, entonces fue absolutamente enriquecedor ese documento también. Con base en esos insumos y todo lo que les hemos contado, resulta que se determinaron, por supuesto, los criterios generales para las tres dimensiones de la sostenibilidad, para la dimensión ambiental, la dimensión social y la dimensión económica. Pues del ambiental en tema de energía, de agua, de emisiones, materiales, suelo, no de ordenamiento territorial, sino de la composición del suelo, residuos, flora y fauna, servicios ecosistémicos, infraestructura verde. En esta dimensión social se incluyó el confort térmico, el lumínico, el acústico, la calidad del aire, higiene y toxicidad. Esto de higiene y toxicidad es absolutamente importante, sobre todo no solo para el uso de la edificación, sino para la construcción. Es la protección de los trabajadores del sector que tiene que ver con algún tipo de químico que se utilice. Digamos que no solamente nos dedicamos a el ciclo de vida de la edificación como edificación, sino a incluir a todos los actores, hasta a los trabajadores del sector.
También está en esta dimensión social, por supuesto, la accesibilidad, ¿cierto? O sea, accesibilidad física que se requiere para las personas en condición de discapacidad, en la que hemos estado algunos alguna vez. Uno está en una condición diferente de si está la señora embarazada, si tenemos un yeso en una pierna, en un brazo, si nos hacen una operación en los ojos. Entonces, digamos que la accesibilidad en algún momento la hemos necesitado todos en la comunidad. Entonces es súper importante poder recalcarlo. Acceso a servicios, calidad estética, por supuesto, y también está en el tema social, el patrimonio cultural. Y en la dimensión económica, lo que nosotros tenemos son los costos, ¿cierto? Costos de inversión, costos de operación y mantenimiento. En estos costos de inversión, nosotros también estuvimos como muy pendientes de las formas y las vías en las cuales los constructores y los industriales veían su negocio, ¿cierto? En estos costos de inversión no solamente es la edificación en sí, sino, oiga, por ejemplo, si un señor que fabrica cemento está trayendo de Alemania, de Chile, de México, la experiencia de utilizar em, neumáticos, ¿cierto? Dentro de sus hornos de cemento como combustible, porque ahora está muy, muy de moda poder hacer eso y resulta siendo no solamente un gran negocio, sino resulta siendo tan eficiente que resultan con emisiones cero. O sea, no, ya no se quema y ya no existe ese tipo de partículas al aire, sino que resulta siendo emisiones cero porque todo el proceso se hace internamente en el horno, ¿cierto? Entonces, si vemos que hay un costo de inversión que los cementeros hicieron para poder traer un tipo o poder elaborar un horno de este estilo, también lo tuvimos en cuenta, porque además ellos hacen la inversión, pero no le pueden subir al precio, ¿cierto? Entonces ellos tienen que saber qué es a lo largo del tiempo que tienen el rédito de su inversión. Quisimos conocer también eso. ¿Cierto? Y así hay en varias industrias, también en los ladrillos de arcilla que aquí se utilizan muchísimo. Yo creo que en Latinoamérica los utilizamos bastante. También ha habido unas medidas de sostenibilidad que estas empresas han adoptado y que también incluyen a sus empleados. O sea, la sostenibilidad nosotros quisimos de verdad poderla hacer tan transversal, que incluyera a todos los actores, pero que evidenciara además las bondades de lo que se ha adoptado sin que fuera vinculante, sin que fuera obligatorio. ¿Cierto? Para nosotros es muy importante. También están los costos de operación y mantenimiento de las edificaciones, los costos y beneficios no mercadeables y consideraciones comerciales. Nosotros conocimos un caso de una empresa de Antioquia, una de las regiones acá en Colombia, en la que era vivienda de interés social. Y ustedes saben que aquí la vivienda de interés social tiene un tope de valor, de costo, ¿cierto? Entonces, claro, que se mueva algo dentro del presupuesto, pues hace que la utilidad baje un montón y la utilidad de una vivienda de interés social por lo general es el 4%, eso no es más. Pero claro, por volumen le logran hacer ahí el negocio. Ahora, resulta que conocimos el caso de un constructor, es un constructor mediano, que se especializa como en vivienda de interés social, como rural, es urbana también, también la hace, pero esta fue un poquito más rural y resulta que él descubrió una cosa y dijo, oiga, yo sé que si yo estoy en esta montaña, la corriente de aire viene de este lado hacia este lado, pero podría entrar más aire y la gente no tendría que, porque era en clima muy cálido. Y puedo aprovechar más bien toda esa brisa para que las personas, que obviamente no van a tener el recurso para comprar un aire acondicionado, no tengan que hacerlo, pero tengan calidad de vida. Y lo que él hizo fue agregar una hilera de ladrillo. Tenía una altura de 2,10, digamos, y le agregó una hilera de ladrillo. Y con esa hilera de ladrillo hizo todos los estudios bioclimáticos y comprobó que realmente hacía el efecto de un aire acondicionado, únicamente eso. Y él decía, bueno, si yo pongo esa hilera de ladrillos adicionales, pues ¿de dónde resto? Porque no se puede sumar más gasto. Y resulta que las personas que compraron en ese proyecto eran todos los habitantes de la zona. Y él les dijo, mire, yo puedo hacer esto, pero necesito que ustedes
me regalen la mano de obra para la parte de urbanismo y con eso yo puedo compensar los gastos y quedamos bien, porque quienes iban a trabajar eran los que iban a habitar el edificio, ¿cierto? Las torres de edificio. Entonces fue un ejercicio mancomunado, maravilloso, en el que no solamente aportaron la mano de obra, sino el gran amor por su proyecto, las personas que estuvieron trabajando allí y aportando sus horas hombre, para poder adelantar los temas de urbanismo en contraprestación de recibir su apartamento con esa hilera adicional y que permite perfectamente el tema bioclimático al 100%, que evita que se compre ese tipo de artefactos que no solamente pues generan gasto de energía, pero un gasto económico que supera los ingresos de las personas. Entonces, en todas estas mesas y en todas estas determinaciones de las dimensiones conocimos casos tan importantes que ya hemos podido también hacer una difusión dentro de los eventos del sector, hemos podido ver cómo estas empresas han crecido por su responsabilidad social, ¿cierto? Pero que sí tiene criterios de sostenibilidad reales. Entonces, digamos que nuestro gran mensaje es, con mucho agrado y aplaudimos muchísimo todo lo que encontramos en el recorrido de levantamiento de todos estos insumos. ¿Cómo quedó esto? Resulta que al final de todo el andamiaje que conformamos y de toda esa tabla grandota que conformamos, eso parecía, yo no sé si ustedes han jugado Stop alguna vez, pero aquí en Colombia hay un juego muy importante cuando uno es niño, y es que es una tabla grande y tiene en las ordenadas X eh, unas características y en las Y otra. Así creamos nosotros digamos, esta sábana de información. ¿Por qué? Porque en las X nosotros debíamos incluir todo el ciclo de vida de las edificaciones, o sea, todos los pasos que estaban, extracción, hasta demolición, y en cada uno debíamos decir, este es el criterio que debe ir, pero tocaba desarrollarlo para cada una de las dimensiones, ¿cierto? Por ejemplo, en la dimensión ambiental nos tocaba desarrollar todo el tema de energía, ¿sí? Entonces, cuando ustedes pueden ver acá este ejemplo, dijimos, ¿en qué etapa está? ¿Cierto? Están todas las etapas. Para energía, para agua, para todas estas que vimos acá atrás, para emisiones, para materiales, para suelos, para residuos, para todos estos, se hizo la tabla, ¿cierto? Entonces, el caso acá es energía. El tema, energía. ¿En qué etapa? En todas las etapas del ciclo de vida. Le hicimos una identificación. Entonces a cada uno le dijimos, como es ambiental, le dejamos la A de ambiental. Como es de energía, le dejamos la E. Y le vamos poniendo 1, 2, 3, 4, 5 de acuerdo a cada uno de los criterios que encontramos. Así está toda la tabla. Y en resumen, nosotros alcanzamos a crear 58 criterios. Vamos a ver este ejemplo. Por ejemplo, energía embebida en los materiales, que es el AE1. Y creamos además tres niveles de cumplimiento, un mínimo, un deseable y un avanzado. De tal manera que quien lo quiera implementar decide en cuál de los tres o por cuál de los tres se va, ¿cierto? Porque cada uno, por supuesto, tiene un incremento de las actividades y también puede tener algún gasto adicional. No todos, porque a veces pensamos que siempre que queremos un nivel de cumplimiento avanzado tenemos que hacer una inversión durísima y no pasa siempre. Entonces, digamos que se crearon estos tres niveles de cumplimiento. Aquí el mínimo en la energía embebida en los materiales es que el proyecto cuente con materiales que tengan análisis de ciclo de vida y validado de primera o segunda parte, mínimo de los materiales estructurales y de envolvente. ¿Por qué? Porque es lo que tienen todas las edificaciones. ¿Qué es deseable? Que cuente con materiales con demanda primaria de energía, ¿cierto? Y verificada de tercera parte. ¿Y qué queremos, qué quisiéramos como avanzado? Que cuente con materiales que evidencien una reducción de la energía embebida con respecto a un material comparable. Eso ya es otro nivel. Hay varios que ya lo tienen, ¿cierto? Porque son actividades que realizan sin ser vinculantes, sin ser obligatorio. Pero ese último ya es el top de lo que nosotros decimos es el avanzado. Por ejemplo, para el AE3, ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica en las actividades constructivas.
porque sí o sí tenemos que utilizar energía eléctrica. ¿Cuál es el mínimo para el proyecto? Llevar el control global del consumo de energía eléctrica mes a mes, ¿cierto? Ya con eso usted sabe cuánto está gastando y ahí va mirando cómo controla, cómo le sube o cómo le baja algo. ¿Qué es deseable? Elaborar y ejecutar un plan de capacitaciones en eficiencia energética para los trabajadores, ¿cierto? A los de campamento y obra. ¿Cómo? Con buenas prácticas, como desconectar equipos que no esté usando, evitar el desperdicio de energía, opcionalmente ofrecer incentivos a los empleados, también llevar una submedición del consumo de energía discriminado por campamento y obra, ¿cierto? Em, por ejemplo, acá, igual en construcción y en deconstrucción, digamos que incluimos los mismos niveles de cumplimiento mínimo deseable y avanzado, que es el llevar el control de consumo de energía eléctrica mes a mes. ¿Qué buscábamos nosotros con esto? Nosotros lo que buscamos es que la persona pueda identificar, la empresa, la persona, el interesado, el ciudadano, el usuario, pueda identificar cuál nivel de cumplimiento le llama la atención y qué tendría que hacer para cada uno. Y dijimos, pues para cada uno, para cada ID, creamos una ficha. Entonces, está la descripción, ¿cierto? Por ejemplo, consumo proyectado de energía en la fase operativa del proyecto. Tiene una descripción. Y resulta que allí nosotros incluimos una fuente de consulta, ¿sí? Cuando ustedes ven aquí, consultoría de materiales, es la consultoría de la que nosotros le estamos hablando, y hay unos documentos técnicos que el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible ha publicado y por eso decimos Construcción Sostenible de 2022. Nosotros esta parte específica de la determinación de cada uno de los criterios, con su numeración, con su ID, con los niveles que deseamos de cumplimiento o que proponemos de cumplimiento, lo logramos con una consultoría que se firmó con el Consejo de Construcción Sostenible. Todo esto es el resultado de esa consultoría. Esta gran sábana es el resultado de esa consultoría. ¿Y qué buscábamos también? Como poder ubicar un poquito más a quien quiera aprender, porque esto no es solamente para el que lo quiera cumplir, sino para el que lo quiera aprender también. Y le pusimos descripción, un indicador, en qué dimensión va a trabajar este criterio, en qué etapa del ciclo de vida, qué tema es, ¿cierto? Lo mismo que tenemos en la tabla, pero pasarlo acá. ¿Qué fuente se utilizó para poderlo determinar? ¿Sí? Este documento COMPES del que yo les hablaba, que nos había puesto la tarea de hacer todos estos criterios tan detallados, tiene una lista, digamos, indicativa de criterios. Por supuesto que también fue un insumo eso. Y también le incluimos el tema de regulación, porque resulta que hay cosas que son obligatorias y otras que no son obligatorias, ¿sí? Por ejemplo, este consumo proyectado de energía en la fase operativa del proyecto dice que la resolución 549, por la cual se reglamenta el decreto único nacional del sector constructor, en cuanto a parámetros y lineamientos de construcción sostenible, adopta la guía para el ahorro de agua y energía en edificaciones, que significa que existe una regulación en la que usted se puede guiar para poder hacerlo. ¿Por qué esa regulación? Porque esa regulación además trae esas dos cartillas que les contábamos, que una es el mapa climático y la otra es la guía de las medidas que yo puedo tomar. Entonces también no solamente tenemos una fuente, ¿cierto? Que es la consultoría, sino que también tenemos una regulación que enmarca este tipo de consumo proyectado. Aquí también nosotros lo que hacemos es incluir otros instrumentos orientadores para el cumplimiento del criterio. Y allí es donde ya se pueden ver específicamente cuál es el nivel básico, el intermedio, pues, y el avanzado, ¿cierto? Lo que quisimos con todo el proyecto y con toda la tabla que hemos podido desarrollar, que es tan grandota, es una sábana gigante, es entregar la información de la manera más clara que pueda existir. Es más, a los que tienen incentivos ya por su cumplimiento, porque hay ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Minas de Colombia, de Minas y Energía, ha creado unos incentivos importantísimos por la implementación de algunos criterios que tienen ellos en consumos de energía o en elementos, en materiales que se puedan comprar. También lo incluimos dentro de su ficha para que quien esté interesado consulte todo y sepa todo lo que existe frente al tema regulatorio, de incentivos.
em, y todas las fuentes que puede consultar para poder ahondar y poder cumplir, ¿cierto? Acá, antes de nuestra pregunta que ya abriremos para poder crear el diálogo cortico antes de terminar, ¿qué es lo que nosotros quisimos? Poder entregar la información de la mejor manera posible, la más clara, que sea fácil. O sea, que quien la lea se sienta identificado y diga, oiga, yo sí puedo implementar algo de lo que yo veo acá. No es así como tan súper hiper académico, sino no. Es muy fácil, es técnico, es riguroso, pero tiene el lenguaje que se puede comprender. Para nosotros eso ha sido muy importante. ¿Y en qué va este proyecto? Estamos pendientes de la firma de la resolución que les dé vida. Inicialmente iban a ser de, digamos que lo que se pensó al principio, que se fue antes de pandemia, era que fueran vinculantes, que fueran de carácter obligatorio en algunos aspectos, pero pues definitivamente con el tema de la crisis económica, la pandemia, todo este tema se van a implementar en primera medida de forma voluntaria, de tal manera que todo el mundo los pueda conocer, porque digamos que cuando también se hace vinculante, a veces crea alguna resistencia y lo que queremos es que sea lo más amigable y que quien los quiera implementar lo pueda hacer de la manera más fácil posible, sin quitarles el rigor, pero con la información entregada para que la persona pueda decir, oiga, yo este sí lo puedo implementar, no, este sí necesito que alguien como que me vaya explicando y ahí van mirando los instrumentos orientadores. Digamos que esto era lo que nosotros les queríamos contar en nuestro proyecto que nos llena de mucha alegría poderlo compartir con ustedes. Y de acá ya lanzamos la pregunta. No sé cómo Carla lo quisiera hacer y es, ¿cuál es el principal reto que ha enfrentado su país para posicionar la construcción sostenible? Muchísimas gracias, estimada Luz, por esta información muy valiosa que nos ha dado el día de ahora. Y sí, como lo comentaba, justamente tenemos esta pregunta para generar esta interacción con cada uno de los participantes y que nos puedan comentar justamente cuál ha sido el principal reto. En ese sentido, comentarles que en sus pantallas, a través de la herramienta aquí de votación de Zoom, van a ver la pregunta. Me confirman, creo que ya logran ver el cuadro de diálogo en sus pantallas. Y como mencionaba, estimada Luz, la pregunta es, ¿cuál es el principal reto que ha enfrentado su país para posicionar la construcción sostenible? En ese sentido, pues agradeceremos el apoyo de cada uno de ustedes para responder las preguntas, para luego tener un espacio de retroalimentación junto con Luz. Entonces, esa sería la dinámica, poder tener el apoyo de ustedes para que en este cuadro de diálogo puedan responder conforme a su experiencia, conforme a su conocimiento, cuál consideran que es el principal reto que ha enfrentado su país para posicionar la construcción sostenible. Vamos a dar unos breves minutos para que puedan responder y posteriormente vamos a estar viendo los resultados. Entonces, dejamos por el momento el espacio para que puedan contestar. De igual manera, si tienen problemas con el cuadro de diálogo y poder colocar ahí su respuesta, comentar que aquí en la herramienta del chat estamos colocando también la consulta y si les es más factible, con gusto también pueden responder por este medio. Entonces, continuamos con estos minutos de espera y por supuesto, nuevamente agradecerles a los que ya han ido contestando. Continuamos dejando el espacio para poder tener más respuestas. Continuamos dando el espacio para poder tener más respuestas, así que les agradecemos el apoyo. Bueno, por temas del tiempo, vamos a finalizar la votación. Agradecemos a las personas que estuvieron contestando y en ese sentido vamos a compartir los resultados de esta votación y en ese sentido voy a proyectar los resultados que se han obtenido y por supuesto dejaré acá el espacio a su estimada Luz para poder tener esa retroalimentación conforme a las respuestas. Estimada Luz, les cedo nuevamente el espacio. Ya, digamos que la gran mayoría es que le falta el marco regulatorio, ¿no? Nosotros también nos demoramos un montón en tenerlo. O sea, nosotros acá en Colombia
imagínese, hasta el 2015 tuvimos ya marco regulatorio que dijera, oiga, estamos haciendo construcción sostenible de alguna manera. No es fácil, no es fácil, pero también creemos que los esfuerzos que podamos hacer desde todos los sentidos, ¿cierto? Y desde todos los sectores también son importantes. También nosotros en Colombia, este tema, la resolución se expide en 2015, pero los estudios empezaron como en 2010, 2011. Entonces, evidentemente, al principio no es como tan bienvenido el tema porque se asume que se incrementa el costo y realmente no. O sea, si se hace bien, no, ¿cierto? Pero pues es como una curva de aprendizaje que cada país va teniendo y que tiene que comenzar sí o sí de manera voluntaria, ¿sí? Así fue acá, acá también, y nosotros también tuvimos la intención de que fuera regulado desde hace mucho tiempo, pero era difícil porque digamos que no tiene tanta recepción, ¿cierto? Inicialmente el tema de la construcción sostenible, pero cuando ya se dan los primeros pinitos, la cosa va funcionando. Acá en Colombia nosotros empezamos con el tema de construcción sostenible, fue creando sellos de materiales con ese instituto que les digo que se llama Icontec, que aunque son voluntarios, crearon como una serie de criterios que le daban como un goodwill a la empresa que los cumpliera. Por ejemplo, hay sello ambiental para pinturas, ¿cierto? Y eso tiene unas condiciones especiales de cómo usted la fabrica y de cómo le quita todos esos elementos que son tóxicos, por ejemplo. También hay para ladrillo, hay para cemento, hay para ciertos materiales. Así fue que empezamos. Eso empezó más o menos en 2006, 2007, creando todos esos sellos y a raíz de todas esas reuniones se fue socializando el tema de, oiga, no tiene que ser costoso, no tiene que incrementar el costo de las edificaciones ni de los materiales en sí. Al principio era como raro, pero por ejemplo, también en este tema de la sostenibilidad están todos los elementos que utilizamos, que no son materiales como materiales, pero sí son elementos como los sanitarios ahorradores. Ahora todo el mundo los compra y resulta que la industria ya crea esos ahorradores, tanto en griferías como en sanitarios y todo el tema, para viviendas de interés social, ¿cierto? Entonces ya se va permeando el mercado y eso es a raíz también de la demanda. Es toda una curva de aprendizaje, pero que estamos seguros que la vamos a lograr en Latinoamérica. Si ahorita no se tiene la norma que establezca el tema de construcción sostenible, eso se va a ir alimentando y la gente lo va a ir pidiendo. Eso es como lo más importante. Acá Pero, dice Mauricio Guevara, el mejoramiento de los materiales de construcción y optimización de los procesos constructivos. Sí, sí, digamos que también nosotros pasamos por el tema porque sí tuvimos unas brechas importantísimas. También estaba en el tema de los materiales y de la optimización de los procesos constructivos, porque la gente pensaba al principio que no pasa nada si yo tengo hago un muro y me queda mal hecho y vuelvo y lo tengo que hacer. O sea, si yo tengo que repetir una actividad, pues ya no fue sostenible, si no la hizo bien desde el principio. O, por ejemplo, uno hace todo el edificio, el conjunto queda divino y resulta que necesitaba ponerle algo para instalar las estufas. Entonces le tocó demoler algo para ponerle estufa. Ya ahí no fue sostenible, pero no se veía como tal, ¿sí? La sostenibilidad no es solamente los elementos en sí, los materiales en sí, es como el conjunto, es como no perder tiempo, como optimizar, ¿cierto? Y la falta de conciencia, como dice Jaime Venegas también, en la utilización de los productos. Aquí hay una cosa súper importante y es que la reutilización también, la utilización de productos renovables o la reutilización en otro aspecto de, de materiales que ya han cumplido su ciclo inicial, como de demolición o algo así, también son un objeto importantísimo para poder trabajar. En esa parte no estamos así súper desarrollados, pero yo creo que para allá vamos, porque sí hay que reusar. Eso es súper importante y tener la conciencia. Pero para poder utilizar esos materiales también tiene que haber NTC, que son las normas técnicas que les contamos, y este instituto ha venido avanzando un montón con el sector privado, con los que producen este tipo de agregados también o de materiales y pues esperamos
que toda la curva de aprendizaje que nosotros hemos surtido, porque ha sido bastantes años, pueda servirles también a nuestros compañeros de los otros países y que estamos, por supuesto, con todo el gusto de compartir. Cuando así lo deseen, cuando lo requieran, cuando tengan alguna duda, estamos dispuestos también a poder despejar cualquier inquietud que tengan. Muchísimas gracias, estimada Luz. Nuevamente agradecemos este valioso apoyo del Ministerio de Vivienda de Colombia para llevar a cabo este webinario. Sin duda, un tema bastante importante. Ya hemos visto pues que todavía la región tiene algunos retos referente al tema de la regulación, este tema de la reglamentación, mejor dicho, para llevar a cabo esas construcciones sostenibles. En ese sentido, previo a finalizar este espacio, ya que estamos llegando a las 10 a.m. de Ujú. Centroamérica, 11 de Colombia, Panamá, queremos comentar también que, por ejemplo, si quisieran volver a ver la presentación que nos hizo Luces el día de ahora, nosotros tenemos una plataforma, que es la plataforma Coopera Sur. Estoy colocando en el chat el enlace. En esta plataforma ustedes podrán ver la ponencia nuevamente de Luz, la grabación de esta sesión y también de webinarios anteriores que, como les comentábamos, hemos tenido apoyo de Colombia y de México. Hay temas bastante interesantes del desarrollo sostenible, entonces ustedes en el sector de vivienda podrán ver las grabaciones de los webinarios. De igual manera, si algunos de sus compañeros por algún motivo no pudieron acompañarnos, pero que están interesados en el mismo, pues con gusto pueden compartir este enlace para que la grabación pueda ser también vista por ellos. Entonces, nuevamente, estimada Luz, también estimada Sharon, que nos apoyen con esta coordinación con los ponentes, agradecerles el espacio, también a los participantes que nos acompañaron el día de ahora. En caso de continuar con mayores, con más webinarios, pues con gusto lo vamos a estar haciendo llegar las invitaciones. Entonces, estimada Luz, no sé si quisiera agregar algo más previo al cierre. No, perfecto, darles las gracias y ponernos a su disposición lo que requieran con muchísimo gusto, pues todos somos hermanos y estamos en las mismas. Así que si nuestra experiencia les puede servir para avanzar, para orientarse, con muchísimo gusto estamos disponibles para lo que puedan desear y mil gracias por permitirnos compartirles nuestro proyecto. Muchísimas gracias, estimada Luz. Entonces, bueno, les deseamos desde ya un excelente viernes, un excelente fin de semana y nuevamente agradecer a Colombia y a cada uno de ustedes sus participaciones. Un gusto y feliz día. Gracias, Tatiana. Gracias a todos, que estén muy bien.